7 muertos por lo menos registrados en las últimas horas. Eso puede cambiar continuamente. Estamos en comunicación con el corresponsal de La Nación en Estados Unidos, Rafael Matus Ruiz. Muy buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por atendernos. No, encantado. ¿Cómo estás, Luciana? Bien, bueno, preocupados, estamos aquí. ¿Cuál es la situación en este momento en Estados Unidos y, bueno, el estado de Nueva York que preocupa tan fuertemente? Si uno lo considerara un país, estaría séptimo por la cantidad de contagios, ¿no? Sí, bueno, hace apenas unos minutos Estados Unidos superó los 50.000 casos de COVID-19, la enfermedad que genera el nuevo coronavirus. Por primera vez es el tercer país con mayor cantidad de personas infectadas y casos detectados en el mundo. Y como vos bien decías, en Nueva York la situación es realmente angustiante. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está dando conferencias de prensa todos los días para dar un parte de situación. Él decía que la curva, lejos de estar aplanándose, que es lo que buscan todos los países, en Estados Unidos se está empinando. Y él decía que el pico de la epidemia va a llegar aproximadamente en 2 o 3 semanas y que él cree que va a necesitar cerca de 140.000 camas hospitalarias en Estados Unidos. Hizo un pedido desesperado al gobierno federal para que le envíen respiradores y ventiladores pulmonares. Dice que va a necesitar alrededor de 30.000, calcula, estima, para la cantidad de casos que va a tener Nueva York. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una larga entrevista con la cadena Fox, en la cual otra vez volvió a poner hincapié no en el avance de la pandemia, sino más bien en el daño que está generando en la economía todas las medidas de cuarentena que se han aplicado aquí. Como vos bien sabés, son muy distintas a las que se aplicaron en China, en Italia, o en España, o incluso en la Argentina, que hay una cuarentena mucho más laxa y la mitad del país no tiene ningún tipo de restricción, más allá de las recomendaciones que han hecho las Claro. autoridades. Rafael, Trump prometió levantar las restricciones para la Pascua el próximo 12 de abril. permitió levantar las restricciones, aunque se espera que el pico de la pandemia llegue más cerca de esa fecha. Sí, va a haber una pelea, ¿no?, ahí entre los gobernadores y los alcaldes de muchas ciudades y Trump, porque si bien Trump puede decir que permite de vuelta los vuelos de Europa, que abre las fronteras, que la gente puede volver a trabajar y demás, muchos gobernadores, ya son 13 estados del país que han implementado algún tipo de cuarentena o algún tipo de restricción al movimiento de la gente para imponer el distanciamiento social. Depende de ellos, ¿no?, si siguen el liderazgo de la Casa Blanca o si deciden seguir adelante con las medidas para tratar de aplanar la curva. Ahí hay una pelea en ciernes que seguramente se va a desarrollar durante las próximas semanas. Rafael, ¿qué pasó en Nueva York, en el estado de Nueva York, que tiene más de 20.000 casos, y particularmente en la ciudad de Nueva York, que registra unos 12.000 de esos 20.000 casos? ¿Qué pasó que la epidemia se expandió tan rápidamente? Bueno, primero, desde que llegó la epidemia acá a Estados Unidos a fines de enero, el primer caso, el paciente cero, se detectó en Seattle, en el estado de Washington. Pasó realmente mucho tiempo en relación a lo que hicieron otros países, hasta que el gobierno decidió empezar a implementar medidas de distanciamiento social para aplanar la curva. Esto fue algo muy distinto a lo que, por ejemplo, se vio en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández inmediatamente tomó medidas para tratar de frenar la propagación de la epidemia. Eso por un lado. Por otro lado, en Nueva York hay muchísima gente y la densidad de población es muy, muy alta. Pensá que solamente en la ciudad de Nueva York tenés alrededor de 8 millones de personas y Manhattan es una isla relativamente pequeña para la cantidad de gente que vive ahí. Incluso hasta el día de ayer veías imágenes de gente en el subte, andando en el subte, muchas personas con barbijo y con guantes de látex, pero aún así metidas en el subte, ¿no? Que eso son situaciones que muchos países han tratado de evitar y que han prohibido para tratar de frenar la propagación del virus. Y por otro lado, Nueva York es uno de los grandes hubs de transporte que tiene Estados Unidos. Tiene 3 aeropuertos internacionales, pasan millones y millones de personas y de visitantes por la Gran Manzana, con lo cual es un caldo de cultivo, te diría, ideal para la propagación de la enfermedad. Rafael, ¿qué medidas ha tomado Nueva York? ¿Hay cuarentena total? ¿Están cerrados los negocios? ¿Se prohíbe el ingreso de turistas? ¿Suspendieron las clases? ¿Qué está pasando en este momento? Mira, en Estados Unidos tenés, el país de alguna manera va en 2 marchas, ¿no? Ya hay 3 estados del país
donde vive aproximadamente el 40% de la población, que han implementado medidas de quedarse en casa, como las llaman aquí, stay at home, que son cuarentenas, pero son cuarentenas bastante flexibles. Todavía la gente puede salir, por ejemplo, a caminar, a pasear, a correr, incluso si quiere, o andar en bicicleta, puede salir a hacer ejercicio. Puede ir a los parques, puede reunirse con amigos fuera de la casa, siempre y cuando sean grupos chicos. Con lo cual no son medidas tan severas como las que se han implementado en España, en Italia o incluso en Argentina. También se permitió el cierre, mejor dicho, se ordenó el cierre de los llamados negocios no esenciales. Esto implica que básicamente todos los negocios vinculados a la vida social y entretenimiento se apagan. Restaurantes, bares, cines, teatros, gimnasios, ese tipo de negocios son los que cierran, pero siguen abiertas las tiendas, las farmacias, las tintorerías en algunos casos, para las cuestiones para la satisfacción de necesidades básicas, sobre todo en particular la compra de alimentos y de medicamentos. Pero vas al supermercado y hay un montón de gente en el supermercado. Recién hoy por primera vez fui al supermercado aquí en Washington y habían empezado a poner marcas en el piso con cinta adhesiva para respetar la distancia de al menos 1,5 metros entre las personas. Y después tenés más de la mitad del país que vive en otros estados que todavía no han tomado ninguna medida. Claro. Hay mucha presión para que el gobernador de Florida y también el gobernador de Texas, dos estados muy poblados del sur del país, y sobre todo en la Florida, donde vive mucha gente mayor, implementen alguna forma de cuarentena para evitar la propagación del virus allí, pero todavía no han tomado ninguna de esas iniciativas que sí han tomado varios gobernadores del país, aparte de países como ya mencionamos. Sí. Rafael, dos cuestiones. La primera es, ¿cuánto ha impactado en la expansión del coronavirus el regreso de jóvenes que se tomaron el descanso de primavera y ahora están volviendo a sus lugares de origen? ¿Esto contribuyó a expandir el virus? Bueno, es lo que dicen los expertos, ¿no? Cuando Estados Unidos empezó a moverse hacia donde se movían los otros países para tratar de convencer a la gente que realmente se tenía que quedar en su casa, de que tenía que evitar el contacto con otras personas para evitar la propagación del virus. En la tele y en internet, en Twitter, vos veías las imágenes de estos jóvenes de juerga en las playas de la Florida celebrando el Spring Break, y muchos incluso desafiantes ante las cámaras de televisión decían: si me enfermo no hay ningún problema, me enfermo, pero yo realmente quiero seguir viviendo mi vida. El problema es que, como vos bien decís, estos jóvenes puede ser que incluso no se terminen enfermando, que si son portadores del virus puede ser que no desarrollen síntomas, pero sí contribuyen a la propagación del virus. Y pueden enfermar a personas mayores que terminen siendo hospitalizadas, ¿no? Pues son hasta ahora los principal grupo de riesgo, las personas mayores, las que tienen algún tipo de condición clínica previa. Ahora, la segunda cuestión, Rafael, tiene que ver con esto que estás señalando sobre la edad de los contagiados e internados en Nueva York. La información muy inquietante habla de que son personas jóvenes las que están siendo afectadas particularmente. Sí, el último dato que yo había visto era que alrededor del 40% de las personas detectadas con la enfermedad eran menores de 54 años, personas jóvenes. También afecta más a los hombres que a las mujeres. Igual todavía el amplio porcentaje de los casos que se ven no son casos graves. Muchos casos incluso se están tratando a domicilio porque las autoridades están haciendo todo lo posible para evitar que la gente que no tiene síntomas graves vaya a los hospitales. Claro. ¿Por qué? Porque si la gente va a los hospitales, termina quitándole mascarillas, camas, enfermeras y médicos a personas que pueden estar en un estado muchísimo más grave, y aparte pueden seguir propagando el virus, ¿no? ¿Hay testeos masivos? La importancia de quedarse en casa para evitar que la curva se siga empinando. Rafael, la última cuestión. ¿Hay pruebas, testeos masivos? Porque había una gran discusión de cuánto expandir el testeo para detectar uno por uno los casos y aislarlos. Perdón, ¿cuál es la pregunta, Luciana? Si hay testeos masivos, por lo menos en alguno de los estados de Estados Unidos. Sí, se han ampliado muchísimo los testeos, pero por ejemplo, si una persona tiene síntomas leves, lo que dicen las autoridades es que no tiene que hacerse el test del coronavirus, tiene que quedarse en la casa, aislarse en la casa. Solamente se está testeando a las personas que tengan síntomas muy serios, tos, dolor de garganta muy fuerte y principalmente fiebre. Si uno no tiene esos síntomas y va, por ejemplo, con un resfrío normal. Estamos teniendo problemas técnicos. Rafael, te agradecemos muchísimo estas precisiones. Muy buenas tardes. Gracias.
A ustedes. Bueno, desde Nueva York también la pandemia.